bienvenidos a la segunda parte de nuestra jornada especial dedicada a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer a través del acto institucional y posterior mesa redonda que justo ahora vamos a comenzar. El Museo Sefardí les va a acercar parte de su última donación y con ello parte de nuestra colección y de nuestra importancia en la colección textil, en la indumentaria y en la colección más judaica del museo, que es la parte más antropológica, la que alude ya al mundo sefardí desde un punto de vista muy enriquecido por distintas influencias y que pervive, vuelve a España, vuelve a Sefarad y hoy es una jornada muy especial también de ese tipo de vuelta o de retorno, porque nos acompañan en esta mesa redonda que incluso es bilateral, tiene un carácter internacional, puesto que en la misma nos van a acompañar instituciones de Marruecos, como a través de la figura de su directora, Zor Regili, la directora del Museo Judío de Casablanca, Sonia Cohen, de Tánger, y Aaron Aviser, presidente de la comunidad sefardí de Tánger también. Muy bien, bienvenue, enchanté de rencontrer avec nous l'opportunité d'apprendre. Apprendre avec le monde séfarade. Alors, es que Maroc, España, tout ensemble. C'est possible aujourd'hui. Merci bien, Sor. Merci, Aaron. Y quiero seguir continuando presentando al resto de ponentes, puesto que esta jornada, a través del Museo Sefardí, estoy realmente emocionada y contenta de poder haber estrechado lazos con un museo hermano, un museo de nuestra red de museos estatales. Gracias, Elena, su directora, Elena López de Hierro, nos acompaña. Gracias por hacer posible que podamos hacer un proyecto por fin común, puesto que tenemos en el Sefardí muchos tesoros y parte de esos tesoros tienen que ver con la indumentaria sefardí en este caso, pero muy vinculada al papel contemporáneo de la tradición española. Y ahí tengo que disculpar a Tomás, a nuestro querido amigo Tomás, que esta mañana ha amanecido con fiebre, Tomás Alía, y no nos puede acompañar, que era la persona que iba a hacer ese enlace con la tradición más regional de nuestra identidad, aquí en Toledo, en Castilla-La Mancha, y en concreto con las labores de lagartera que él tanto defiende y vive con pasión, ¿no?, a través de su trabajo y de su proyección. Le queremos también felicitar por su medalla a las Bellas Artes. Y finalmente, pues tengo que seguir con las presentaciones a través de Concha Ranz, que es técnico conservadora, especialista en indumentaria del Museo del Traje, como digo, museo de la red de museos nacionales, de museos estatales, que por primera vez, pues hace mucho tiempo que no colaborábamos y en esta ocasión y esta oportunidad nos da de estrechar lazos a través del papel común que tiene la indumentaria tradicional en el mensaje que vamos a contar, ¿no? Porque vamos a introducir el traje en su realidad más técnica y los aspectos más técnicos de la pieza que hoy hemos presentado, y luego pues Concha, en este caso sin Tomás, pero bueno, va a hacer muy bien el papel de contextualizar esa labor de la indumentaria tradicional y el traje popular español. Y finalmente debo también dar las gracias a especialistas de la talla de Angie Cohen y de Sonia Cohen también, que a través de España, Marruecos, vamos a poder hablar de ese mito en torno a Sefarad, pero un mito que se tiene que deconstruir para volver a reinterpretarse, porque está muy vivo. Sefarad no ha muerto en ningún momento, ni lo va a hacer. Y a través de la indumentaria, a través de la tradición, del rito y de las costumbres, podemos hablar de un mundo cultural muy importante para la historia de España. Por tanto, con estas partes que acabo de introducir en nombre del Museo Sefardí, nuestra moderadora va a ser Raquel Lozano, mi querida compañera, restauradora del museo, que lo va a hacer fenomenal, y va a dar la palabra a los distintos ponentes. Alrededor de la 1 máximo deberíamos estar acabando y pueden preguntar al final, tienen un turno de preguntas para preguntar lo que consideren necesario o atractivo de introducir. Y les doy las gracias también por acompañarnos en esta parte de la actividad, a público interesado de la ciudad y a equipo del museo, a voluntarios, a distintos públicos que nos acompañan en nuestras conferencias y nuestro programa cultural. Y muchísimas gracias, por supuesto, a la Real Fundación Toledo, a Eduardo y a Jesús, que están aquí en representación de la institución. Y siempre estamos en colaboración, cruzando la calle, somos instituciones vecinas. Enhorabuena por vuestro último proyecto, por el espacio Can Hogar, un homenaje muy merecido, también de la ciudad a su artista.
Y sin más, pues en nombre de todo el Museo Sefardí debo darles las gracias por acompañarnos a esta mesa redonda, que les recuerdo el título porque es que me emociona, creo que es un mensaje muy potente. Mujer Sefardí, tradición compartida y resiliencia. A partir de ahora dejo la palabra a los expertos, a los cuales debo agradecer especialmente que estén aquí. Y sin más, pues estamos a su disposición para seguir con toda la jornada. Un fuerte abrazo. Gracias. No sé si es... Sí, ahora sí, ¿no? Vale. Hola, buenos días, bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas. Bueno, dentro de esta presentación institucional le voy a dar la palabra a Azor Regigil, que viene en representación, es la directora del Museo del Judaísmo Marroquí de Casablanca. Ella nos va a hacer una pequeña presentación institucional sobre el museo y luego pasaremos a dar pie a la mesa redonda como tal, ¿vale? Vous allez me traduire. Oui. Ella habla en francés, entonces para que sea más sencillo, según ella vaya hablando, iremos traduciendo simultáneamente un poquito la intervención. Voy a poner las imágenes que... on va mettre les images qu'on a dit avant sur la présentation. Du musée. Ouais. Ok. Bonjour tout le monde, je suis désolée, je ne parle pas espagnol. Parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire, à vous raconter en fait sur l'expérience au Maroc, sur la préservation de la culture juive du Maroc, qu'on a commencé, ça fait 30 ans déjà. Vale, el Museo del Judaísmo Marroquí, el trabajo sobre el mundo judío en Marruecos ha comenzado hace 30 años y ella dice que tiene muchas cosas que contar, va a intentar hacer una síntesis y contarnos un poquito de más. C'est-à-dire que c'est très difficile en fait de résumer le travail de 25 années ou de 30 ans en combien? En 10-15 minutes. Sí, que es muy complicado reducir el trabajo de 25 o 30 años en una presentación tan corta. Donc aujourd'hui, je suis enchantée et contente de participer à cette journée si intéressante dédiée à la culture séfarade, organisée par le musée séfarade de Tolède sous le thème Femmes séfarades, traditions partagées et résilience. Está muy contenta de poder participar en estas jornadas. Agradece al museo que hayan contado con ella para participar en la mesa redonda Mujer Sefardí, tradición y resiliencia. Et donc, en mon nom personnel et en nom de Sonia Cohen, qui est la directrice du musée Yehuda Assayaga Tanger et qui est une membre du comité de la Fondation culturelle du judaïsme marocain, bien, il est membre du comité de la communauté juive de Tanger, et au nom de M. Haroun Abixer, qui est présent avec nous, qui est le vice-président de la communauté juive de Tanger. Vale, en el nombre de Sonia, que es directora del museo de Assayaga de Tánger, y de Aaron, que es el vicepresidente de la comunidad judía de Marruecos, agradecen la presencia. Donc, en unant les trois, je tiens à exprimer ma profonde gratitude envers les organisatrices de cette journée, en particulier à Madame Carmen Albares Nogales, la directrice du musée séfarade de Tolède, et à Madame Raquel Lozano, la conservatrice, ainsi qu'à toutes les personnes impliquées dans l'organisation de cette rencontre passionnante. ¿Se escucha? Sí, vale. Es que no sé si se escuchaba bien cuando traducía. Entonces, bueno, pues ella agradece en nombre de las tres personalidades que han venido la participación. Y, je remercie Madame la directrice du musée de Tolède. A la directora del Museo Sefardí, Carmen Álvarez, por la invitación a participar en estas jornadas. Et vous-même, Raquel Lozano. Y a mí también. À toutes les personnes que j'ai vues, surtout à toutes les femmes, en fait. J'ai vu qu'un staff de femmes qui travaillent pour le musée séfarade de Tolède. Vale, y que en general a todo el equipo del museo, que casi todas somos mujeres. Entonces, ça, surtout que la journée elle est organisée dans le cadre de cette journée internationale de la femme. Eso es, que además más en una celebración como el Día Internacional de la Mujer, en el que estamos todas representadas. Merci aussi à la présence, aux personnes présentes avec nous aujourd'hui ici. Je vous remercie pour votre présence, mesdames et messieurs.
Y a todos los presentes también, gracias por haber asistido a esta jornada. Ok. Mais ce qui revêt une signification particulière pour moi personnellement, c'est que notre rencontre d'aujourd'hui représente une première. C'est la première fois qu'un contact direct est établi entre nos musées juifs respectifs. Le musée séfarade à Tolède d'un côté et de l'autre côté le musée de judaïsme marocain Casablanca, ouvert en 1997 et que je dirige depuis une vingtaine d'années, ainsi que le musée de Tanger Bet Yehuda Assayag, ouvert en 2022 et dont la directrice Madame Sonia Cohen est présente ici avec nous. Mais aussi je dois saluer chaleureusement, oui ça c'est déjà dit, donc voilà, c'est un premier contact entre nos deux musées, les musées marocains et le musée de Tolède, c'est une première. Quiere enfatizar el hecho de que este es el primer contacto que existe entre los dos museos de los dos lados del estrecho, entre el Museo Sefardí y el Museo del Judaísmo Marroquí de Casablanca, que es el centro que ella dirige hace más de 20 años. Y también la presencia la relación que existe entre el Centro Judío Marroquí de Casablanca y el Centro Seif. C'est quoi? Beit Yehuda Assayag. Assayag. Que se D'accord. abrió en 2022 y es el centro que dirige Sonia Cohen. Perdonadme, pero es que el nombre... y el Museo de Casablanca se creó en 1997. Voilà. Et donc c'est très important parce qu'en fait au Maroc, on sait très très bien, déjà on ne peut pas travailler sur le judaïsme marocain sans évoquer sa partie séfarade. Vale. Incide en la importancia de este hecho, ya que no se puede hablar de cultura marroquí sin hablar de cultura judía. Et aussi sans rappeler en fait l'importance du composante andalouse en général dans l'identité culturelle plurielle du Maroc. Vale. Y también señalar la importancia de la identidad andalusí desde el punto de vista musulmana de las comunidades marroquíes, ya que es algo inseparable, no se puede separar los dos hechos. Déjà parce que je dois signaler une chose très importante, que le Maroc, dans sa nouvelle constitution de 2011, pendant cette période du printemps arabe, il a revisité, il a réécrit en fait la constitution, le préambule ou l'introduction de la constitution marocaine de 2011. Il est cité dans cette constitution officielle du Maroc que les composantes, en fait, l'un des composantes de l'identité culturelle plurielle marocaine, il y a l'élément andalou et l'affluent, bien l'élément hébraïque. Vale. Quiero señalar también que esto está recogido en la Constitución de 2011, de la Constitución marroquí de 2011, ya que a partir de ese momento se ha intentado hacer una revisión de la historia marroquí y que en ella tiene una presencia importante el elemento andalusí como el elemento judío dentro de la identidad del mundo marroquí, de la población marroquí. Oui, c'est très important de signaler ça parce que c'est une première dans le monde arabo-musulman. Es el primer museo en el mundo árabe musulmán que Non, pas le museo. C'est-à-dire le fait que nous reconnaissons au Maroc que l'identité culturelle au Maroc des Marocains, il est pluriel. Vale. Il n'y a pas que l'élément arabo-musulman, mais il y a l'élément juif, il y a l'élément andalou. C'est très important. Vale, que es la primera vez que se constituye, que se legaliza, digamos, este elemento pluricultural de la cultura marroquí, que no se puede es indisociable de la cultura judía y de la cultura andalusí árabe. Oui, sans oublier que l'élément de base, bien sûr, c'est l'élément fondateur, la mazérité. La mazérité, c'est les berbères, c'est-à-dire l'élément fondateur, c'est berbère, puis l'élément arabo-musulman. Et tout ça, c'est enrichi par l'apport de la culture hébraïque, la culture andalouse et la culture méditerranéenne et africaine. Vale. Ça, c'est très important, saharienne. Saharienne et africaine. Es dentro de ese elemento bereber musulmán, que es el origen, digamos, toda la cultura actual judía, marroquí no se puede entender sin ese componente judío y sin ese componente andalusí. C'est très important de signaler ça, surtout dans cette conjoncture mondiale où il y a une tension, où il y a du racisme, il y a de l'antisémitisme, il y a de l'islamophobie. Parce que personnellement, pour moi, en tant que conservatrice d'un musée juif dans un pays amazigho, arabo-musulman, il est très très bien de rappeler ça et on peut jouer un rôle, c'est-à-dire le Maroc et l'Espagne, un rôle qu'on rappelle que c'est très important de vivre ensemble et de reconnaître en fait la culture de l'autre et de la respecter.
et surtout entre juifs et musulmans, et bien sûr, et chrétiens. Et donc, l'espace géographique de l'Espagne et du Maroc, ça nous aide à rappeler, en fait, cette donnée pour donner espoir. Es que, sobre todo dentro del espíritu actual de confrontación y con todo lo que está ocurriendo en el mundo, creo que es muy importante señalar hacer hincapié en esta tolerancia y en esta interrelación entre las diferentes culturas judías, musulmanas y cristianas, porque es la única manera de trabajar en esa tolerancia y avanzar en ese mundo de interconocimiento. Oui, c'est très important parce que parmi les rôles des musées, c'est à nous aujourd'hui, les musées, de jouer ce rôle, en fait, de rappeler cette symbiose, ce respect, cette tolérance, cette convivialité et se vivre ensemble dans la tolérance et le respect mutuel. Et surtout le musée séfarade et les musées de Casablanca, parce que nous appartenons à cet espace qui a déjà vécu ça. C'est ça l'idée en fait. Y que es súper importante también señalar el hecho de que los museos tienen que incidir en esa importancia de trabajar en la tolerancia, de trabajar en la interconexión, en la convivialidad de las culturas y trabajar y recordarle al mundo, digamos, la necesidad de ese hermanamiento, para que, bueno, pues que es el papel de museos como el Museo de Casablanca o el Museo Sefardí, recordar la importancia de poner el peso en la tolerancia y no en lo que nos divide. Donc voilà. Donc, c'est-à-dire aujourd'hui, c'est le premier contact, mais j'ai vraiment l'espoir qu'on continue à travailler ensemble pour rappeler toute cette culture qui nous a réunis dans le passé. Y que cree que sería muy interesante y que espera que sea así, que se siga trabajando en esta línea de comunicación y de trabajo común entre los museos que representamos para poder seguir manteniendo al mundo, seguir dando al mundo esa señal de convivencia. D'accord, je reviens au musée du judaïsme, le musée du judaïsme marocain à Casablanca, parce que là, je dois parler que 1900, en fait, il y a aujourd'hui au Maroc, pour préserver la culture juive du Maroc, la communauté juive a créé des outils, des institutions culturelles. Quiere señalar el hecho de que la creación del Museo de Judaísmo Marroquí hace hincapié en la intención del gobierno marroquí de crear instituciones relacionadas con el mundo judío. C'est-à-dire pourquoi? Parce qu'au Maroc, aujourd'hui, il n'y a que 3000 juifs. Les juifs sont partis. Et donc, la communauté juive du Maroc a pensé et elle est consciente de l'importance de préserver la culture juive du Maroc. Que actualmente en Marruecos queda una comunidad muy pequeña de unos 3000 judíos, con lo cual es muy importante este paso que han dado de conservar la cultura judía como parte indisociable de su cultura marroquí y de ponerlo en valor. Et donc, pour ça, nous avons créé la Fondation du patrimoine juif marocain en 1995. Vale. Para ello se creó la Fundación del Mundo Judío Marroquí en 1995. Après, nous avons ouvert le musée juif de Casablanca en 1997. Se abrió el Museo de Judaísmo Marroquí de Casablanca en 1997. Et récemment, en 2022, nous avons ouvert le musée Bet Yehuda à Sayac à Tanger avec Sonia et Haroun. Vale, y recientemente, en 2022, se ha abierto el Museo Beit Yehuda Asayag, que es en Tánger, de los que vienen en representación Sonia y Aarón. Donc, mais il faut rappeler que depuis à peu près 25 années, desde hace 25 años aproximadamente, la Fondation en fait, du judaïsme marocain a restauré des synagogues partout dans le Maroc. Que en estos últimos 25 años la Fundación del Judaísmo Marroquí ha restaurado más de 25. Oui, 1995, créé en 1900. 25 synagogues. 25 synagogues, si vous voulez. 25 sinagogas en todo el territorio. Partout au Maroc, à Tanger, à Tétouan, à Fès, à Meknès, dans toutes les grandes villes. En todas las grandes ciudades, a Fez, a Casablanca, a Tánger. Partout au Maroc et aussi dans le sud, dans des petits villages berbères. Vale, tanto en el norte de las ciudades del norte de Marruecos como en las ciudades del sur más bereberes. Se ha intervenido. Et ça, je rappelle que c'est un travail unique dans le monde arabo-musulman. C'est-à-dire le Maroc, c'est le seul pays arabo-musulman qui n'a pas de déni, qui ne refuse pas sa culture hébraïque et qui travaille sur sa culture juive et musulmane pour préserver cette mémoire.
Y que es el único museo, el gobierno marroquí es uno de el único que está trabajando en la interrelación, en la conservación de ese patrimonio judío como parte de su idiosincrasia. C'est-à-dire, lorsqu'on restaure les synagogues, on les ouvre comme des monuments et des sites historiques et tout le monde peut la visiter comme un monument. Están restaurando las diferentes sinagogas y están permitiendo que estas estén abiertas al público y se visiten como monumentos abiertos, de manera que se incida en esa convivencia. C'est-à-dire, on visite les synagogues, les mosquées, les madrasas au Maroc. Que en Marruecos se pueden visitar tanto las sinagogas como las mezquitas como los museos. C'est ça. Et donc aussi, c'est les 10 dernières années, Durante los últimos 10 años, avec une initiative royale de Sa Majesté le Roi, con una institución creada por el rey, por Su Majestad el Rey, le Maroc a restauré à peu près 180 cimetières juifs partout au Maroc. 180. el gobierno marroquí ha restaurado unos 180 monumentos judíos repartidos por todo el territorio marroquí. Et je pense que c'est unique dans le monde. Y que esto es único en el mundo. C'est-à-dire tous les sites historiques du judaïsme marocain aujourd'hui, comme les sites musulmans, ils sont restaurés au Maroc. On donne beaucoup d'importance à préserver la mémoire juive du Maroc et l'identité hébraïque du Maroc. Y que esto incide sobre esa importancia que consideran en el mundo marroquí de incidir en esa parte de la idiosincrasia y de la identidad basada en el mundo judío. Et je dois rappeler une chose. Nos quedan 3 minutos. Ok, 3 minutos. 3 minutes, okay. Je dois rappeler une chose très importante. D'accord, que quiere también recordar una cosa que cree que es muy importante. C'est que lorsque nous, à la Fondation du judaïsme marocain, au Musée juif du Maroc, et même avec Sonia et Haroun, lorsqu'on travaille sur l'affluent, l'élément hébraïque du Maroc, on ne fait pas de différence entre l'élément séfarade et l'élément juif local marocain amazir. Vale. Pour nous, c'est un seul judaïsme. Vale, que para ellos, para la fundación en la que trabajan tanto ella como Aarón como Sonia, el mundo sefardí no está separado del mundo judío de Marruecos, o sea, pertenecen a una única, forman un único conjunto. Parce que le judaïsme marocain, il a 2000 ans et demi d'histoire. Porque el judaísmo marroquí tiene más de 2000 años de historia. Il n'y a pas que l'élément séfarade qui compose cette identité juive du Maroc. Dentro de esos 2000 años de historia está el mundo sefardí que incide, o sea, que forma parte de ese. Oui, de il n'y a esa pas que historia. l'élément séfarade, il y a un élément plus ancien qui est l'élément qu'on appelle les Toshabim. Parce qu'au Maroc, nous avons les Mégorachim, ça veut dire les séfarades, qui sont venus d'Espagne en 1492, à partir de 1492. Mais nous avons une composante du judaïsme marocain qui est plus ancienne, qu'on appelle les Toshavim. C'est l'élément berbère juif local. Y que no hay que olvidar que el mundo judaico sefardí es un elemento compositor más, pero que hay uno más antiguo, antiguo dentro del mundo marroquí, que es la comunidad judía bereber que existía ya, estaba ya presente en el norte de África antes de que llegaran las comunidades sefardíes a partir de 1492. Voilà, donc le judaïsme marocain, c'est deux composantes, le judaïsme local berbère et le judaïsme séfarade. Et dans notre travail, c'est-à-dire on ne peut pas séparer parce qu'on travaille c'est complémentaire. On ne peut pas séparer l'élément berbère de l'élément séfarade parce que chacun de ces éléments a enrichi l'autre à travers les siècles. Et donc ça a donné un seul judaïsme. Vale, que estos dos componentes, tanto el árabe bereber, el judaico bereber previo como el sefardí venido de las comunidades sefardíes emigradas, corresponden hoy en día a un solo elemento judaico, que se han enriquecido mutuamente, se han imbricado y entonces componen un solo elemento único. C'est-à-dire nous avons un seul judaïsme marocain, mais avec des spécificités berbères et d'autres spécificités séfarades. Vale. Y que hoy en día hay un elemento judío marroquí que tiene esos dos componentes, el componente bereber y el componente sefardí de las comunidades desplazadas a partir de la expulsión. Justement, parce que là, on se complète. On ne peut pas comprendre le judaïsme marocain sans étudier la part séfarade et sans étudier la part berbère, et ainsi de suite. Et même dans l'élément andalou qui compose et enrichit l'identité culturelle, dans l'élément andalou, on étudie la partie mauresque, l'affluent mauresque et l'élément séfarade.
Que incluso dentro de ese estudio, el componente andalusí, que también está íntimamente imbricado, forma parte también de la comunidad sefardí desplazada, ya que en estas comunidades sefardíes estaba implícito el componente árabe que ellos traían consigo, ¿no? digamos, y que traspasaron al otro lado del estrecho. Justement parce qu'on ne peut pas en fait comprendre l'histoire ou bien l'histoire andalouse sans étudier les deux composantes hébraïques et mauresques parce qu'ils se complètent. C'est très important. Y que además es que hay que tener en cuenta que el componente musulmán andaluz, el andalusí, está íntimamente relacionado entre las dos culturas también. O sea, hay un componente judío y un componente árabe que están directamente interrelacionados y que forman parte de la misma cultura sefardí. Et justement, pour étudier le judaïsme séfarade, nous avons besoin de vous en tant qu'Espagnols, et vous, Espagnols, vous avez besoin de nous, Marocains, parce qu'on se complète et parce que le Maroc, il est considéré comme un récipient. C'est-à-dire les Juifs sont partis de l'Andalousie, ils étaient partout dans le bassin méditerranéen au Maghreb, mais surtout au Maroc. Et donc nous avons gardé beaucoup de traces de cette culture perdue, oubliée aujourd'hui. Donc vous allez trouver les réponses à vos questions chez nous, et nous aussi on va trouver une partie de nos questions chez vous. Donc vous ne pouvez pas travailler sans nous, on ne peut pas travailler sans vous. Y que debe haber un trabajo compartido, ya que nosotros desde este lado del estrecho no podemos entender nuestra realidad y nuestro pasado sin acudir al judaísmo marroquí y a la cultura marroquí, y el que al revés, Marruecos tiene que, para estudiar su identidad y para conformar su identidad y estudiar su pasado, tiene que acudir obligatoriamente a nosotros, porque hay un trabajo de dos caras, ¿no? Que no podemos, somos indisociables y no podemos trabajar los unos y los otros. Tenemos que acudir los de un lado a los del otro y viceversa. Pardon, excusez-moi, je dois rappeler une chose très importante, c'est aussi nous avons ces institutions culturelles qui travaillent pour la préservation de la culture juive au Maroc. Y que ellos trabajan en las instituciones que están intentando preservar las comunidades judías de Marruecos. Je dois citer des noms, parce que derrière chaque projet, il y a des noms, il y a des personnes. Vale, nos hemos pasado, on a dépassé le temps. C'est pas grave, c'est la dernière phrase. D'accord. Quiere citar varios nombres en relación a este trabajo de la Fundación Judía Marroquí. Mais c'est très important de dire aussi que derrière chaque projet, il y a des hommes, il y a des femmes. Que detrás de cada proyecto no es solamente el proyecto, sino que hay hombres y mujeres que lo realizan. Et donc, je dois rappeler le nom de M. Serge Berdugo, qui est le président fondateur de la Fondation et du musée juif de Casablanca et de Tanger. Serge Berdugo. Serge Berdugo, d'ailleurs, c'est un nom andalou. Vale. Il est d'origine séfarade. Que es un nombre de origen sefarad. Oui. Et Simon Lévy. Simon Lévy. Et Boris Toledano. Boris Toledano. Et Jacques Toledano. 4 personnes. Et Jacques Toledano. 2 sont originaires de Tolède. Dos tienen origen sefardí por su apellido Toledano. Et à qui on rend hommage aujourd'hui à travers notre contribution. Et merci beaucoup. Y gracias a todos por su atención. J'ai pas eu le temps de dire tout, mais c'est bon. Bueno, ella se disculpa porque no ha tenido tiempo de decir todo lo que traía preparado. Yo voy a ser muy breve porque bueno, yo creo que la mayoría habéis estado en la presentación anterior, en la presentación a prensa, con lo cual ya hemos escuchado más o menos la introducción al tema de la mujer sefardí y del traje de berberisca. Sí que es verdad que quería incidir, aparte de dar las gracias a la Fundación Toledo por acogernos en estas jornadas, hacer hincapié en la importancia de que este tipo de actos tengan relación con la celebración de efemérides como el Día Internacional de la Mujer, y que en estos días se pueda debatir sobre esa mujer sefardí que está en nuestro pasado, que también forma parte de nuestro pasado como españoles, y de esa indumentaria que, como vamos a ver, tiene mucha relación también con la indumentaria tradicional española, y cómo esto ha pervivido a lo largo de los siglos, tanto en las comunidades del otro lado del estrecho o en las comunidades a donde los sefardíes han llevado su cultura a lo largo de su diáspora, como en la tierra de origen, ¿no? En la sefarad que les sirve de origen. Creo que Sonia va a hablar de la quesua quevira, del traje de berberisca,
de los días el rito del matrimonio, con lo cual no me voy a detener en ello. Solamente recordar la importancia que este traje tiene en cuanto a la dimensión simbólica, porque es verdad que en la dimensión material, como vamos a incidir, tiene mucha relación con los trajes tradicionales, no solamente de España, sino también de otras comunidades, como la de Argelia, la de Turquía, la de Bulgaria, sino el hecho de que esta dimensión simbólica en la que los bordados cuentan historias, ¿no? Tienen una dimensión simbólica muy importante, tienen un significado muy interesante, y eso no es algo propio solamente de la indumentaria sefardí, sino que está muy presente en las indumentarias tradicionales de todos los países y del nuestro también. Y eso es verdad que es algo que yo creo que, o por lo menos a mí me ocurrió cuando empecé a leer sobre este tema. Creo que como sociedad hemos perdido un poco la lectura de esos símbolos y de esos mensajes que estaban implícitos en el bordado tradicional y que hoy en día ya muchos no sabemos leer porque no tenemos esa cultura, a lo mejor no hemos sabido mantener esa cultura de nuestros antepasados. Y creo que es muy interesante hablar sobre ese tema. Luego también, agradecer de nuevo a Mary Israel, que no nos ha podido acompañar porque, bueno, como ha comentado antes, acaba de ser intervenida, es una señora ya bastante mayor y no ha podido estar aquí hoy presente, pero sí que es verdad que esto también tiene que ser un poco homenaje a esas familias que deciden voluntariamente prestar una parte de su pasado que está muy ligado a su nostalgia, a su identidad como familias, deciden donarlo a los museos para que todo el mundo pueda disfrutar de ese patrimonio que si no estaría en manos privadas y que no sería visitable. Y por último, hablaros un poquito comentar solamente que la datación no la tenemos muy clara, pero parece ser que este traje que nos han donado debe de ser mediados del siglo XIX, primeros del siglo XX, con lo cual vamos a encontrar muchas similitudes con otros trajes que nos van a presentar, tanto de cultura judío-marroquí como de indumentaria tradicional. Con ello le voy a dar la palabra a Sonia Cohen. Sonia es nacida y residente en Tánger. Ella ya nos han contado un poquito sobre su persona. Es responsable del patrimonio judío de la ciudad de Tánger, incluidas las sinagogas, de las que inventarió todos los objetos y restauró muchos de ellos, que hoy forman parte del museo que nombraban antes, del Bet Yehuda Asayá. Y también ha estado muy implicada en la restauración de la sinagoga de Laredo, la recuperación del baño ritual y la sinagoga de Asila en Marruecos. Y actualmente trabajan también en Alcázar-Quibir. Es especialista en el traje de berberisca y pues le cedo la palabra para que nos cuente parte de su trabajo. Si yo estuviera predestinada con este vestido de berberisca, porque hay dos cosas que me han ocurrido referente a eso. Primero, cuando era pequeña, yo vengo de una familia numerosa y le decía de pequeña, 8 o 9 años, le decía a mi madre, mamá, ¿qué me pongo? ¿Qué me pongo? Ya en esa época yo ya era coqueta. Y entonces mi madre, claro, ya la pobre estaba harta y decía, pues ponte el traje de oro y de plata. Traje de oro y de plata, qué curioso, mi madre me parece que no sabe lo que dice. Hasta muchos años después supe que era el traje de berberisca. Esa es una. La segunda, ya de mayor, me dieron un traje de berberisca para restaurar. Me lo robaron y yo pues me pasé días y días en los bazares buscando saber cómo lo iba a reemplazar. Así fue como empecé a encontrar y empecé a coleccionar y empecé a interesarme a este vestido. Bueno, así que eso fue para empezar. Pero no podemos hablar del traje de berberisca, creo yo, sin pasar por las diferentes etapas que pasa la mujer antes de ponerse ese vestido, que es un vestido muy importante. Entonces, primero, por lo menos en Marruecos antiguamente, en el quicio de las puertas se dibujaba
con una pintura dorada, unos árboles de vida, ya. Después había la firma de la ketubá, el contrato de matrimonio, que, merci beaucoup, según la ley es conforme a las costumbres de las santas comunidades de los expulsados de Castilla, los Mekorashim. Okay. Entonces, una vez que ya se había firmado el contrato, entonces venía otra etapa que generalmente era el sábado, que lo decían el Saftarray, que muchas veces nadie lo ha oído esa palabra, que es un poquitito una contracción del árabe sept a raí, quiere decir el séptimo día, que es el sábado, el raí, la decisión, la idea, ¿no? El raí, la decisión, para que el novio o la novia pues se decidiera, diciera, mira que me estoy metiendo en un lío, voy a hacer una marcha atrás. Bueno, entonces eso era lo que pasaba, lo que se hacía el sábado. El novio iba a la sinagoga, por la tarde la novia recibía a mujeres y exponía su ajuar. Allí se cantaba mucho en esa época, todo eso liado con canciones antiguas, romances, incluso con elementos de la cocina propios a ese día. Se comía ese día eso, otro día se hacía esto, y es cuando era el ajuar, se cantaba ajuar nuevo, delante de vos lo pondrí, suegra y cuñada no tendráis que decir, que la nuestra novia mucho lo veló al candil, y el nuestro novio cenó y se echó a dormir. Así que la mujer, esa canción del ajuar. Bueno, después viene la noche de baño, que eso es importante también, porque es, digamos, símbolo de pureza y de fecundidad, etc. Entonces, la familia, las mujeres la acompañan a la novia y va al mikve, que es el baño de... un baño, bueno, es como una pequeña piscina en realidad, como con medidas bien establecidas, tiene que ser agua de lluvia o agua de manantial mezclado con agua corriente. ¿Okay? Entonces ella se sumerge en ese baño 3 veces, con cierto, claro, primero antes se tiene que quitar el maquillaje, no tiene que haber ninguna pintura, etc. Entonces se sumerge 3 veces y cuando sale la comparan a la criatura que sale del vientre de la madre, por la pureza. Okay, ¿no? Bueno, todo esto es lo que... Por fin llega el día de la noche, de la famosa noche de Berberisca o noche de paños, como la quieran llamar. Generalmente se hacía el miércoles, que es el día cuarto, la ley decía que una virgen se tenía que casar el 4º día de la semana. Hoy en día eso ya se tiene olvidado un poquitito, pero bueno. Entonces, la berberisca se casaban, el día de la boda se casaban con el traje de berberisca, que se lo regalaba a la familia, al padre. Ese vestido después se conservaba para diferentes ceremonias, podía ser para otra boda, podía ser una circuncisión, podía ser un sultán que venía y venía la comitiva de la comunidad judía a recibirles, se ponían todas las mujeres casadas el traje de berberisca. ¿Ok? S'il te plaît. ¿Ok? Bueno, entonces, vamos a, bueno, yo creo que el de la descripción no la voy a hacer porque ya Raquel ya ha descrito y todos vosotros ya conocéis las diferentes partes del vestido. Hay uno que quizás no conoces, que es el festul, que también lo llaman en Tetuán la joya, lo llaman, o sea que, y sí, me imagino que es un nombre árabe, no lo sé. También hay que mencionar mucho las alhajas. Habían cantidad de alhajas. Había, por ejemplo, mira, le bijoux. Hay pájaros de filigrana que se ven mucho en Salamanca, por ejemplo, y en Essaouira. Estaba el águila bicefal, los collares que llaman hait cracker, que son bolas como huecas de oro. Había también pulseras de oro y plata que la llaman Shemshukmar, que quiere decir sol y luna. Había también el jaljal, que se pone en el tobillo. Yo recuerdo que mi suegra una vez me dijo,
Hoy, fíjate, en una boda en Alcázar Quibir, que dijeron, uy, mira lo que le regaló el novio, un jaljal de oro, o sea que era algo especial. Y las famosas aljorzas, que son enormes, aljorzas, de oro y piedras preciosas. Bueno, vamos a ver ahora entonces los símbolos y los mensajes secretos que tiene este vestido. Una vez que la novia tiene puesto este vestido, hay que mencionar que tiene una similitud increíble con el Sefer Torah. Sefer Torah tiene un vestido, generalmente en terciopelo, telas nobles. Puede ser un brocado, puede ser una seda natural, como la seda natural del vestido este que regalaron, bordado en oro. La Torah tiene una corona, la novia lleva una corona. La novia está envuelta en terciopelo, en seda, etc. Tiene un cinturón, la Torah tiene un cinturón. La falda se abre y se cierra en el mismo sentido que el Sefer Torah. Igual, se envuelve. Empiezas por la izquierda y das la vuelta y delante está todo ese bordado de oro. O sea que ya, eso ya es un elemento bastante importante, un detalle. Bueno, la corona, entonces ya volvemos al vestido. Entonces la novia tiene la corona y tiene varios pañuelos, fulares. El festul, por supuesto, que es precioso, que tiene como unos 3 metros de largo y termina con un tejido en oro, que muchísimas veces era tejido en fez. Hay otros pañuelos, hay lo que llaman Suiza, que eso ya es más reciente, que es como un mantón de Manila pequeño, ¿okay? Que se ponían también las mujeres con flecos adelante. Hay otro que lo usan mucho en fez, es tejido en rayas, con hilo de oro y ya cualquier color rojo, oscuro, lo que fuera. Y hay uno que es muy raro, y eso mi madre fue la que me lo enseñó. Me dijo, este se llama la semnia del mizan, quiere decir el pañuelo del peso. ¿Por qué? Se vendía al peso. ¿Por qué? Porque era como un tul con lentejuelas de plata, como lentejuelas, pequeños elementos de plata, y pesaba una barbaridad. Eso también era un cuarto pañuelo. Entonces, ahora vamos a la chaqueta. La chaqueta, como dijo Raquel, tiene esos discos solares, ¿verdad? Los discos solares. Voy a ir directamente a la número, no voy a ir al número. Los discos solares, que son, claro, la vida y el infinito, o que dijéramos. El peto, que es el que más bordados tiene. Los petos que la señora regaló son de los más antiguos, porque tiene un bordado que le llama la broderie couchée en francés, que es muy antiguo. Y hoy en día ya los bordados hechos en Marruecos, que lo llaman enta, la broderie d'enta, ese, o fil d'or, naturalmente. Entonces son pájaros que se encuentran en muchísimos objetos en la porcelana española, los águilas bicefales, ¿qué más hay, señores? Los pájaros, hay uno muy especial que no se ve siempre, que se llama el almendro, porque Jacob tuvo un sueño en la ciudad de Luz en árabe y en hebreo es almendra, entonces ellos ponen el almendro. Y se le apareció Dios y le dijo, ya no se va a llamar Luz, se va a llamar Betel, la casa de Dios. Está puesta en el peto. Curioso, también es eso bastante... ¿Qué más hay en hay las palmeras, por supuesto. Hay también las rosas con 8 pétalos, que la llaman la rueda, la roue tournante, la rosa tournante que da vueltas. Y ya después, pero claro, está el cinturón tejido en fez. No sé, cuando en España no sé dónde se tejía, la verdad. El peto tiene similitud, según parece, eso es lo que he leído, con una prenda que hay aquí en Toledo, que la llaman gorguera o algo así.
pero es curioso porque también los hombres religiosos llevan una prenda parecida, que es como una especie de rectángulo con un círculo en medio cortado y se lo pasan a través de la cabeza y lo llevan continuamente con unas franjas que cuelgan. Espero que no se me olvidó nada en la chaqueta, no creo. Bueno, está por supuesto los árboles de vida, Etz Hayim. Etz Hayim, la Torá, la llaman Etz Hayim, el árbol de vida. Entonces, después vamos a la falda que se envuelve, que la llaman la faldeta o la girinelda, como quiera. Y esa falda tiene varias bandas de oro. Hoy en día lo hacen con un, ¿cómo lo llaman eso? Un galón, exacto, con un galón, pero antes no, antes eso era tejido a mano, o que lo llaman la tzvifa. Y tiene 2 árboles de vida. No es en la cadera, es en el vientre, porque la mujer es la que va a dar la vida. Esos árboles de vida están encima de los 2 lados del vientre. Y ahora vamos a la numerología, que también me parece a mí que eso es algo muy especial. Oh, qué pena que no veo muy bien, pero bueno. Entonces, la chaqueta tiene 3 rombos, 3 discos solares. Tiene 3 grandes, 3 delante y 3 aquí atrás. 3 es muy simbólico en el judaísmo. El mes de Sivan es el tercer mes del año, es cuando se entregó la Torá. Yo digo, siempre es con la relación de la mujer con la Torá. Después están los 7 botones de filigrana, que se ven en la filigrana, se trabajaba mucho en España, se trabajaba en Portugal y en Essaouira. En Tetuán quizás, no sé, pero en Essaouira segurísimo. Entonces hay 7 botones. 7, otro número que es muy importante en la numerología. Hay las 7 berajot, los Sheva berajot, las 7 bendiciones que se cantan cuando la novia, ensalzándola, etcétera, etcétera. Está los 7 días de la semana, los 7 días de la Jupá. Y está el Shavuot. Shavuot es la fiesta que viene justo después, 49 días después de la Pascua judía. Son 7 semanas, 7. Pero el vestido, la chaqueta tiene 7 y 7. 7 por 7, 49. 49 días que fue cuando se llega a Simchat Torah, que es la alegría de la Torah. Siempre esa misma relación. Y el triángulo de la falda, que simboliza a la mujer, el triángulo. Hay muchas alhajas en Marruecos que son las fíbulas, lo que llaman las fíbulas, que son siempre triángulos, que es símbolo de la mujer. Entonces, esas bandas, ¿cómo dijiste que se llaman? Los galones. Esos galones, entonces, yo no digo que sea exactamente siempre, pero generalmente son números simbólicos. Puede ser 17, que es Besimanto, que quiere decir buen augurio. Puede ser 22, puede ser 18, las 18 bendiciones. Puede ser 22, las 22 letras del alfabeto con la que se escribió la Torá. Puede ser 26, el nombre de Dios. Curioso, pero podéis creerlo o no, pero no deja de ser que es bastante curioso todas estas coincidencias. Vamos a finalizar, yo creo, más o menos. Entonces, la novia ya se viste. Es un momento muy emotivo cuando se viste la novia, por lo menos antes así era en Marruecos. Lo viste una señora que generalmente está acostumbrada a eso y ella ya está vestida, viene la familia a buscarla, pero viene también la Jebra, lo que llamamos la Jebra, que es una hermandad que asiste a todos los eventos de la vida, del ciclo de la vida, los nacimientos, las bodas y los funerales. Siempre hay que mencionar que cuando la vida y la muerte. Entonces, ella está vestida y viene la familia y vienen a llamar. Entonces viene la Jebra
y canta y dice, dainos a la novia que por ella venimos, que si no nos la dais, a la ley tornaremos, porque ella ya como si estuviera casada. Entonces ella normalmente canta también y dice, esperad Señor que me estoy vistiendo, poniendo la berberisca colorada para las 7 berajot que de Dios mandada, las 7 bendiciones. Entonces ya abren la puerta, la familia va adelante iluminando el camino de la novia, con luz, con faroles o con velas, lo que sea. Después la novia, detrás de la novia, el padre sujetándola a la cabeza, para que ella siempre vaya con su cabeza alta, que no tenga por qué avergonzarse en su vida de casada. Y detrás viene la jebra, que es el final de la vida. Curioso, pero esa comitiva simboliza el ciclo de la vida. Ici, je crois que celui-là, ça ne vient pas, il doit y avoir une autre feuille ici. Aquí vamos ya terminando, para no marearos más la cabeza. Entonces, sí. Entonces, con ese traje de berberisca, ella es la Torá, ella es el ciclo de vida, ella es la transición. Voilà, muchas gracias. Muchas gracias, Sonia. Ha sido muy interesante y la verdad es que es un placer tener aquí a personas que son cultura viva. No me entero ni con aparato ni... Que muchas gracias por venir y por ser parte de esa cultura que está viva aún y que ha hecho... Sí, ahora te seguiremos cómo está viva. Voy a darle la palabra, porque Zor me ha dicho que quiere añadir alguna cosa en relación a las relaciones y las similitudes entre el caftán el traje de la novia berberisca y el traje de la novia árabe, pero como su intervención ya ha tenido lugar, vamos a darle la palabra a Concha Herranz ahora. Vamos a terminar el ciclo y en la parte de debate intentaremos ver un poquito esa parte que a lo mejor también puede ser enriquecedora. Concha, ya la ha presentado antes Carmen. Concha es conservadora del Museo del Traje. Ella ha estado ligada a esta institución desde hace muchos años y es especialista en indumentaria tradicional. Trabaja con la indumentaria tradicional. Además, ha realizado numerosos artículos y numerosas exposiciones, ha comisariado numerosas exposiciones sobre temas relacionados con la indumentaria, el textil y también con la fotografía y la joyería. Entonces, bueno, pues vamos a ver qué nos cuenta ella, ya que no tenemos a la intervención de Tomás Alía, va a ser la única responsable de este bloque en el que vamos a intentar establecer las relaciones con la indumentaria tradicional española. Gracias. Bueno, es un reto bastante alto porque, bueno, en España, como han convivido las tres culturas, pues efectivamente, y el Islam, los judíos y los cristianos han estado mezclados durante siglos, ¿no? Entonces, la presencia de las tres culturas se descubre a cada paso, a cada minuto y a cada segundo. En el traje, efectivamente, está concentrado todo lo que es el saber, la cultura, la tradición. Lo contempla todo porque es un material simbólico por excelencia, tanto la joyería como la indumentaria. Lo mismo que nos ha dicho Cohen, que todo esto de los números y tal, pues en todo lo que tenemos recogido en España es idéntico. O sea, el número 3, el número 5, el número 7 se repiten continuamente. La Hamsa, tan conocida y tan el número 5, los elementos punzantes, ¿no? Los elementos que indican el dedo que señala, la Torá, por donde lees. Todo esto es muy, muy indicativo. Por supuesto, los elementos más primitivos, como son los ancestrales, ¿no? Todo lo que es la astrología está muy presente. La estrella, si viene de las 2 estrellas que dan el cubo, que dan las 8 puntas, todo esto cosmológico
pues lo encontramos, el árbol de la vida. Los trajes de boda, los trajes de vistas, son los más elocuentes, los que más cosas narran, porque es el traje rico, el traje galano, el traje que llevan el día más señalado, que por supuesto estamos hablando de la tradición, siempre está vinculado a la religión. La Torá está presente en el traje y todos los santos, toda la iconografía religiosa cristiana está reflejada en los trajes tradicionales, no solamente en la ropa, sino en las joyas. La belleza de las piezas son espectaculares porque el traje rico, el traje galano, es el terciopelo maravilloso de la Torá, es el raso fantástico del segundo traje que acaban de donar. En los trajes tradicionales españoles hay muchísima lana, pero lana exquisita, lana de telares finísimos, y como por ejemplo los antiguos telares de Béjar. En el mundo de la sedería está presente, claro que sí, está presente en España muchísimo. El traje sefardí es más la tradición, veo yo, es más la tradición más oriental, ¿no? más del Próximo Oriente, ¿no? El hilo de oro entremezclado, el cordón, el cordoncillo, el galón que hablábamos. En España hay más bordado, por ejemplo, todos estos círculos astrológicos que vemos en la pieza de pecho, en el pectoral, en el tef, en España se llama gorguera. La gorguera, que nos ha indicado Cohen que también lo lleva el hombre y tiene las mismas características, se pone por el cuello, lleva las cintas colgantes, es pequeñito, es la misma pieza. No son aplicaciones de cordón ni de galón, son bordados en hilo de lana grueso. Y tampoco es exactamente el círculo en 3 círculos, es más, 4 círculos. En el caso de España, en la zona de Toledo, es donde se concentra esta pieza en muchísimos pueblos, Navalcán, Lagartera, Oropesa, muchísimos pueblos de Toledo, pero son 3 círculos, no 4, y 3 círculos que forman una S, o sea que digamos que se dibuja el primero y sigue con el segundo, y luego se añade otro abajo, o sea que la composición es sensiblemente muy diferente. El trabajo, como digo, es de bordado, de aplicación en volumen, hace como un enrejillado, y son siempre colores negros o pueden pasar a amarillos, que curiosamente el amarillo es el color que ha identificado mucho el mundo judío. Aquí permanece en España el amarillo y el beige en los bordados, es más alusivo al luto, a la pérdida de un familiar, se cuenta. También es cierto que bueno, pues la composición acerca de los tintes, ¿no?, del azafrán, de todo esto, pues te da esa variación de colores amarillentos que tan tradicionales son en España. Por otra parte, la alusión de la S en España pues sería más, pienso yo, que me gusta mucho investigar el tema simbólico, podía ser la S clavo, o sea, el símbolo del cristiano oculto, que bueno, la S de esclavo de Cristo, ¿no? Es una mezcla, por supuesto deben ser cosas que son sincretismos, ¿no?, sincretismos religiosos que conducen a este tipo de elementos que solamente son conocidos por los que trabajamos el tema. Las exposiciones hoy día, al no existir tanta atención en las escuelas al tema religioso, al tema en este caso del cristianismo, se pierden las connotaciones, no identificamos quién es quién. O sea, hoy día cuando das una clase
es muy difícil el decir que es Esaú, Moisés, Cristo, la Virgen de la Roca, esta identificación, ¿no? El hecho de la falda es muy… No, es que no quiero pasarme de tiempos, avisadme, por favor. El tema de la falda es curioso que es diferente, porque en España se viste al contrario, o sea, la parte de delante es la de atrás. Y también se viste monta la parte derecha, o sea, que es también de izquierda a derecha, pero en el sentido opuesto, contrario. O sea, digamos que este forma triangular que hemos aludido antes se da en la espalda de la mujer, porque la parte de delante es lisa y es donde reposa todo lo que es la joyería que es impresionante en España, porque en estas zonas donde hay este tipo de falda, que quiero hacer alusión a la Alberca, por ejemplo, todo lo que es la Sierra de Francia, la Alberca, Mogarraz, se lleva este tipo de falda, pero este tipo de falda es común, en España se llama manteo en general, y se lleva pues en toda la zona que ha habido mucha presencia, por ejemplo, ¿no? Judía, todo lo que es León, toda la raya de Portugal, Toledo no, Salamanca, Badajoz, Cáceres, incluso Galicia. Y entonces esta falda, este tipo de falda que agarra muy bien, es la tipología de Castilla y estas zonas que ya digo de Extremadura, Castilla y Galicia, esta falda es envolvente siempre. Y ahí se reproduce todo tipo de símbolos, muchísimos, el árbol de la vida siempre. ¿Por qué? Pues porque la mujer es el elemento fundamental del contrato de matrimonio, porque los matrimonios suelen ser arreglados, ¿no? Y las economías se funden. La mujer pasa en el mundo judío a estar más próxima a la familia del marido que a la suya, tengo entendido, que a la suya propia, digamos que depende más de la familia del marido, y en la mujer pues española no, parece ser que no ha sucedido tanto así, ¿no? Pero no deja de ser un contrato en el cual la razón fundamental es, por supuesto, la económica, pero la transmisión de la cultura, la transmisión de la religión, el hecho de que la comunidad reciba una nueva pareja que su fin es tener hijos, traer hijos al mundo, donde esos mismos valores se transmitan directamente. Entonces, la labor de la mujer en este caso pienso que es muy importante, tan importante como aquí en España, ¿no? Que ejerce esa labor de continuidad de lo que es los valores sociales y los valores familiares. Luego, respecto a la camisa, lo que hemos hablado antes de la gorguera, hay otra pieza también que son las camisas sefardíes, que llevan unas mangas muy ampulosas, que no hemos visto ningún ejemplo creo, ¿no?, aquí, pero bueno, son unas mangas muy voluminosas y también con pliegues, que es una camisa que se lleva, por ejemplo, en Andévalo, en Huelva. En Huelva hay una camisa de estas características que, claro, la influencia, la presencia sefardí en España es impresionante, ¿no? Y de hecho hay muchísimas sinagogas y bueno, y la permanencia en Madrid, por ejemplo, pues es muy activa, ¿no? La comunidad judía. Las joyas, como os digo, pues ella ha citado las ajorcas y me ha venido a la mente una pareja de ajorcas que tiene impresionante, que para que veáis, no sé si lo conocéis, supongo que sí, el Museo Sorolla de Madrid.
Ah, sí, claro. Es el carnero. Y yo me imagino que es porque como en el mundo de los símbolos es todo por el parecido con, la jorca es, claro, es una pieza muy importante con un oro con aplicación de montones de piedras preciosas y perlas, aljófar, pero se cuelga de la oreja con un cuerno y luego le cuelga una cadenita y de esa cadenita también tiene movimiento. También. En las FIFA viene una cadenita enganchada en las FIFA, porque no lo puedes poner, eso pesa una barbaridad. Mucho, se cuelga. Viene la cadenita y entonces viene la fuerza. Así es como lo que yo encontraba. Sí, también se suspenden. Pero en cualquier caso la joyería, hay que aludir también a ella, la importante joyería judía, ¿no? Toda la importancia que han tenido los judíos en España, que se llaman chuetas. Los chuetas son los judíos que han trabajado la orfebrería, los plateros, han traído la filigrana mucho también de Oriente. Cuando la expulsión de los reyes católicos quedaron muchos judíos en España y esos judíos pues conversos, pero muchos huyeron a Portugal también. En esa salida se quedaron en Portugal. Y Portugal luego, en el siglo XIX, 1850, 60, 70, regresaron a España. Y entonces, por eso es por lo que hay en la diversidad de joyas en España, hay una fuerte tendencia a estos modelos que repetían estos chuetas que estaban tanto en las Islas Baleares, que también hay una población judía importante, como en Galicia o en Toledo, en León, en Córdoba, en Sevilla, en fin, que es generalizado. Curiosamente ha habido una exposición muy interesante acerca de los judíos conversos en el Museo del Prado y se ha clausurado hace 15 días. Y curiosamente había un cinturón, que yo llamo cinturones mágicos, un cinturón mágico de un niño que falleció judío en 1370 o así, y era un niño pequeñito, debía ser de 5 o 7 años, y llevaba un cinturón igual que llevaban los infantes nuestros de la Casa de los Austrias, cargados de amuletos. Llevaban azabaches, huesos, higas, figas, un montón de protección, claro, para que el niño no muriera en 1370. La mortalidad infantil ha sido hasta hace 2 días muy importante. Y entonces la protección infantil era básica desde el principio. Y en este sentido, yo no sé cómo voy de tiempo, pasándome ya casi. Y ahora quiero comentar que, por desgracia, nosotros en el museo no tenemos ningún traje judío, pero sí que tenemos pues, mucha presencia, como os digo, en cantidad de trajes de toda España. Hemos hecho alguna selección aquí, que si queréis la comento un poquito por encima. Y en este, por ejemplo, que es el de la alberca, la falda es envolvente, no se ve, pero fijaros que va el árbol de la vida en el centro del delantal, ¿no? Que es lo que está en rojo. Y luego esos pececitos que hablaba ella, miradlo cómo está colgando de los montañas de collares que lleva y cómo está la presencia del Islam en esos collares grandes, enorme de bolas y de castillos. ¿Lo veis? La vuelta grande que le llaman. O sea, es una fusión de culturas. O sea, los trajes de la indumentaria tradicional española son bellísimos porque es que son las 3 culturas presentes, más todo lo arcaico, visigodos, íberos, o sea, todo se descubre. La toca, como va, ella ha hecho una alusión a una pieza que se ponen en el pecho, ¿no?
Y yo creo que debe ser algo alusivo como el corazón de novia que ponemos nosotros en el lado izquierdo como señal de amor. Está ahí justo debajo de los corales, a la derecha, la primera pieza que hay en el hombro es un corazón de novia. Claro, filigrana, porque se trabajaba bastante. Y luego los relicarios, por ahí veis el pez, ¿no? El pez, que según dicen, el pez era para que el niño tuviera una agilidad en el lenguaje, o sea, que rápidamente hablara, ¿no? Debe ser por aquello de que se mueve mucho y como además son truchas, móviles, pasamos a otra, por favor. Pero mira, un segundo, aquí tenéis aplicación en la manga, ese trébol está hecho con aplicación, lo mismo que estos trajes, son galones aplicados. Lo demás son encajes nuestros, encajes españoles. Pasamos a ver otra. Mirad, aquí estas son candelarios Salamanca y también lleva otra falda envolvente y fijaros que lleva los adornos de líneas, ¿no? Lo mismo que los trajes de berberisca. En este caso pues son 4 calles, ¿no? Pero bueno, esto en el traje de Toledo, por ejemplo, lo veis con las cintas, con las colonias de seda, como van muchas, ¿no? Sobrepuestas siempre con la misma línea. ¿Veis? En el hombre que lleva el chaleco, veis el árbol de la vida, los 2 pajaritos que están comiendo del centro, ¿lo veis ahí? El cinturón lo lleva ella, el cinturón de unas características, bueno, pues similares al traje berberisca, porque además es fuerte, es de cuero, o sea, no es una sencilla cinta, es algo que recoge y aprieta, ¿no? En la similitud que yo puedo hacer, por ejemplo, para el tema de las 2 estrellas, ¿no? Laterales en el abdomen, esto yo no lo he apreciado en la indumentaria tradicional, o sea, eso yo creo que se ha perdido, lo de las 2 estrellas en el abdomen, pero lo que sí que es cierto es que llevan muchísimos motivos, ¿no? Sobre todo en el lado izquierdo. Este es el traje de lagartera. El traje de lagartera, la pieza negra que veis en el centro, es la que hace el dibujo que comentaba antes de la S con el círculo abajo. Si nos acercáramos un poquito a esta, se ve muy mal, pero eso negro es la pieza exactamente el tef. El tef. Luego lo demás es un jubón, igual que el segundo traje, que yo creo que es más moderno de los que hemos visto hoy en la mesa. El azul clarito para mí es más antiguo y el de terciopelo es posterior. Entonces, digamos que estaría ya en la evolución de 1850 en adelante. Lo otro puede ser incluso anterior. O sea, pienso que los dos, el uno debe ser del 1850 o por ahí. El azul. Del 19. Es el típico color azul de los trajes de la moda romántica. Es el típico color del raso. Y bueno, y solo quiero deciros que hay una exposición ahora que acabo de montar, que acabamos de inaugurar, que es a propósito de la joyería tradicional. Y la hemos comparado con la joyería contemporánea. Entonces, si queréis echar un vistazo, allí en el Museo del Traje, en Madrid, ahora mismo se puede ver una exposición de joyería tradicional, comparada con la joyería moderna, contemporánea. Y bueno, nada más. Gracias. Nada. Muchas gracias, Concha.
Ha sido muy interesante. Yo creo que todavía tenemos mucho que bucear en esos bordados y en esas decoraciones que han perdido tanto significado para nosotros. Y bueno, vamos a darle la palabra a Angie Cohen. Ella es postdoctoral de la Fundación Rothschild en la Universidad Complutense de Madrid. Se doctoró en la Universidad Hebrea de Jerusalén y en la Universidad Autónoma de Madrid y ha trabajado sobre la inmigración sefardí en Israel y en Argentina, y además en los últimos años se ha dedicado a los movimientos feministas sefardíes. También ha estudiado el estudio de las bendiciones y rituales de las mujeres sefardíes en Israel. Además forma parte de la Beit Midrash Arevot de Jerusalén, no sé si lo he dicho bien, que es el primer espacio y único de estudio de fuentes sefardíes desde una mirada, desde un punto de vista feminista. Entonces, ella nos va a hablar un poco, va a iniciar el tema de la pervivencia de este rito de la mujer sefardí. A ver cómo vamos de tiempo. La idea sería que Sonia también pudiera darle un poquito la réplica, si hay algo que tiene con lo que pueda tener relación o que ella pueda contar de su experiencia. Y luego, si nos da tiempo, intentaremos ver un poquito el tema que nos proponía Zor, o si hay preguntas, pues daremos también tiempo a las preguntas para ver si se puede establecer un poquito de debate. A ver cómo vamos de tiempo. Gracias. ¿Ahora? Sí, ¿no? Yo voy a tratar de ser bastante breve. Y, bueno, lo primero, muchas gracias por invitarme, y para mí es un gusto estar aquí, además de un lugar tan bonito, no lo conocía. Quiero volver al tema que sacó Sonia y que se ha ido mencionando de una manera o de otra, la cuestión del retorno o del mantenimiento de esta cultura, es decir, de cómo estos rituales pudieran tener un futuro y no solamente un pasado tan maravilloso como el que estamos viendo. Y por lo tanto voy a hablar de la cuestión del rito, la transmisión en el mundo de las mujeres sefaradíes en Israel, que es lo que conozco. Yo me he dedicado en los últimos años al mundo del feminismo sefaradí, que es muy distinto del feminismo ashkenazí y del feminismo europeo, y sus preocupaciones son otras, que voy a compartir aquí muy, muy brevemente. Lo primero que yo diría con respecto al feminismo sefardí y a la mirada que el feminismo sefardí tiene sobre los rituales de las mujeres, es que el feminismo sefardí entiende a la mujer contemporánea como un eslabón dentro de una cadena de transmisión. De hecho, el lema de esto que se llama en hebreo feminismo masoratí, que es como feminismo de la tradición, es letaken bli lefarek, que es reparar sin desmontar. Es decir, cómo podemos operar transformaciones, reparaciones en una tradición que en ocasiones contradice valores nuestros como mujeres hoy, sin por ello desvincularnos de esta tradición o sin por ello hacerla saltar por los aires, ¿no? Es decir, o sea, romper la baraja y decir yo me retiro. Es en ese conflicto en el que está el feminismo sefardí. Entonces, por un lado es la cuestión de entendernos a nosotras mismas como un eslabón dentro de una cadena de transmisión, pero que para que esa cadena de verdad pueda transmitir, nosotras no podemos solo copiar lo que otras han hecho antes de nosotras, sino pensar muy en serio sobre la siguiente pregunta, que es una pregunta que le hacemos a nuestras madres. Es ¿qué voy a hacer yo con el mundo que tú me transmites? ¿Qué hago yo con tu mundo? Ese mundo que ha sido tuyo y que tú me pasas a mí. Esta es la pregunta que nosotras nos planteamos. Por supuesto,
bajo el punto de partida de que queremos seguir vinculadas, a ese mundo, y por supuesto a nuestras madres y a nuestras abuelas y a todas las mujeres que nos han precedido. Pero para que podamos seguir vinculadas, tiene que haber cambios que mantengan esta tradición como algo que sea relevante para nuestras vidas hoy y que no sea solamente una especie como de pieza de museo que uno conserva al margen de su vida, sino que de verdad pueda formar parte de nuestra vida en un sentido orgánico. Entonces, el feminismo sefardí, que me gustaría aclarar que cuando hablamos de feminismo sefardí estamos hablando de movimientos muy concretos en el contexto israelí. Digo en el contexto israelí porque es el centro de la vida judía, bueno, por supuesto sin contar Estados Unidos, y es donde los movimientos sefaradíes de mujeres han sido más fuertes. Por desgracia, fuera de Israel, los movimientos, las mujeres sefaradíes pueden tener individualmente ideas más o menos feministas o más o menos comprometidas con la autonomía de las mujeres, pero no son fuentes sefaradíes las que ellas están utilizando para sacar adelante ese proyecto feminista. Lo que especifica el judaísmo, o sea, el feminismo sefaradí es que está en relación con las fuentes judías. Que en ese sentido es muy parecido al feminismo, o se emparenta con el feminismo ortodoxo, que utiliza un lenguaje específicamente judío y está en diálogo con las fuentes judías, halágicas, es decir, de la ley judía. No así, por ejemplo, el feminismo reformista, que son mujeres, digamos, los movimientos liberales dentro del judaísmo entienden la igualdad como un principio, y de manera que no utilizan necesariamente fuentes de la tradición judía para lograr esta igualdad, sino que es al revés. Ellos se cambian la tradición judía para poder alcanzar esta igualdad. Yo no tengo nada en contra, pero no es eso de lo que vengo a hablar, ni es ese mi mundo. Mi mundo es el mundo del judaísmo específicamente sefaradí y de un feminismo que está en diálogo con la tradición rabínica sefardí. Que es a lo siguiente de lo que quería ir. El grupo de mujeres al que yo pertenezco, que se llama Arevot, un Bet Midrash es un espacio de estudio. Y se llama Arevot, que tiene que ver con la corresponsabilidad de unas hacia otras. Este es una de los significados del nombre del Bet Midrash. Y nosotras en Arevot lo que hacemos es que pues esto es un grupo intergeneracional. La mujer más mayor tiene cerca de 90 años y la más joven pues, debe tener 22 años creo que tiene. Y por un lado tenemos un programa muy intenso de estudio de fuentes halágicas sefardíes, en concreto de la modernidad, es decir, cómo los rabinos sefardíes respondieron a los desafíos de la modernidad, y encontramos una riqueza ética inmensa, la prioridad de las relaciones comunales por encima de las cuestiones, digamos, de minuciosidad halágica o de minuciosidad de la ley. Una priorización de las relaciones comunales, una priorización de la paz en la familia y de la paz en las relaciones en general. Utilizamos, por lo tanto, esta forma de entender la ley judía como abierta al cambio, que forma parte de la tradición, al menos de la tradición sefardí, como nuestro punto de partida para estos cambios. Por ejemplo, otra cosa con la que estamos muy vinculadas es con
la renovación de lo que hemos llamado el lenguaje ritual de nuestras comunidades. Es decir, rituales como la berberisca, que forman parte de la cultura sefaradí, al menos de Marruecos, de una manera tan intensa, nosotros nos encontrábamos que a muchas de nosotras nos resultaba difícil conectarnos en lo personal con eso. Y entonces, lo que se hizo dentro de nuestro grupo fue crear rituales de berberisca que incluyeran o que utilizaran un lenguaje con el que las chicas que eran, por ejemplo, menos religiosas o menos tradicionales pudieran identificarse, que lo vivieran como de verdad una antesala a otra cosa, que les ayudara a hacer ese tránsito a la vida como mujer casada. Esto es un ejemplo solamente, pero hemos hecho hemos revisitado un montón de diferentes rituales del mundo sefaradí, como Eid el-Banat, que es un ritual de Rosh Hodesh, del principio del mes de Tebet, que coincide con Hanukkah, que estaba un ritual típicamente de mujeres, y lo hemos recuperado, y ahora en Israel es muy común que las mujeres celebren Eid el-Banat, como se hacía sobre todo en Túnez, pero no solamente en Túnez, también se hacía en algunas partes de Marruecos, en todo el Mediterráneo. Como os digo, solo es un ejemplo. Con respecto al tema de la renovación del lenguaje ritual, cuyo sentido sería poder seguir haciendo espacio para este tipo de ritos en nuestra vida como mujeres del siglo XXI, lo que nosotros entendemos como renovación del lenguaje ritual tiene que ver con, por un lado, tener claro que la prioridad es mantener la conexión entre generaciones, la conexión entre nuestra generación y la generación de las abuelas, dándoles su lugar y recibiendo ese patrimonio. Por un lado, eso por un lado. Por otro lado, esta renovación del lenguaje ritual ha de perseguir una solidaridad entre las mujeres, es decir, que nosotras podamos encontrarnos en espacios rituales sin necesariamente tener que estar de acuerdo con todo lo que ahí está pasando, o sin tener necesariamente que estar de acuerdo políticamente, religiosamente, es decir, que podamos crear espacios de solidaridad más allá del acuerdo. Y por otro lado, y por último, pensar en los rituales como un elemento que puede reparar brechas entre generaciones. A través de la participación en rituales, yo me he ocupado de los rituales de mujeres, pero no solamente, podemos de nuevo generar espacios compartidos más allá de los desacuerdos. Y, por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Hicimos un ritual para acompañar a las madres cuyos hijos se acaban de ir de la casa, un ritual del nido vacío. Entonces, la participación en este ritual va más allá de cuál sea la relación entre esas madres y esos hijos o esas hijas, más allá de cuál sea mi relación como compañera de esta madre que se ha quedado sola en casa con ella. Hay un compromiso de estar ahí acompañándonos, más allá de acuerdos o desacuerdos. Hay en los movimientos feministas del mundo sefardí un reconocimiento, por tanto, del valor de los espacios específicamente femeninos y del valor de la cultura de las abuelas. A esta cultura judía de las abuelas se le ha llamado la Torá de las madres. En general, cuando pensamos en la formación judía, estamos pensando en lo que podríamos llamar la Torá del padre. Entonces, en Arevot le llamamos a este conocimiento de las abuelas la Torá de las madres.
Y por ir al tema de la noche de paños o de la noche de berberisca en concreto, desde este lugar, digamos, desde mi interés en la preservación y renovación de los rituales y de la vida judía en general, como mujeres del siglo XXI, me parece que tenemos en la noche de paños un puente entre generaciones, en este sentido que estaba diciendo antes, y un puente entre formas de vida. Es decir, cuando tú participas de la noche de paños hoy, puede que tu vida esté muy lejos de todo lo que este ritual representa, y sin embargo, estás ahí tú y un montón de otras mujeres con las que seguramente tengas muy poco que ver, pero es una invitación, por tanto, o es quizá uno de los últimos puentes que hay entre generaciones y formas de vida, donde en esta celebración se siguen encontrando celebraciones y formas de vida, en ocasiones contradictorias. Y me parece que este mantenimiento de este puente entre mundos, entre formas de vida, entre generaciones, tiene que ver con la forma específicamente sefardí de vivir la modernidad. Los judíos sefaradíes, si hay algo que ha definido a los judíos sefaradíes en su experiencia de la modernidad, ha sido estar entre mundos, estar entre culturas, entre idiomas, entre lenguajes, no solamente entre idiomas, sino entre lenguajes, entre maneras de representar la realidad, entre lo ritual, lo religioso, lo laico, lo científico, y estar en esa tensión. Entonces yo veo hoy las celebraciones de la berberisca hoy entre amigas mías. Yo es que no hice berberisca, pero para mí, antes de casarme, pero cuando voy a las de amigas, lo veo como esto, como este puente entre épocas, entre generaciones, entre culturas, que te permite sostener un montón de tensiones. Quiero terminar porque sé que tenemos muy poco tiempo. Vale. Claro, pues ya está. Pues entonces, solamente decir que me parece que para que los rituales se mantengan vivos y no sean como elementos museísticos de nuestra vida, es necesario responder a esa pregunta que planteaba al principio de ¿qué hago yo con tu mundo? Y qué cambios necesito que se hagan para yo poder recibir este mundo que tú me transmites y también poder vivir yo en él, y no solo que tú vivas en él, sino también poder estar yo ahí. Y bueno, yo lo dejaría ahí por ahora. Muchas gracias. No sé si queréis compartir algo con respecto a esto último que ha comentado Sonia. ¿Tenéis alguna reflexión sobre...? Porque al final yo creo que esta tensión que ella... Angie, esta tensión que ella comenta sobre el mundo heredado de nuestras madres y el mundo que nosotras vivimos, yo creo que es algo que... que existe en todas las culturas, es universal y en todos los mundos, ¿no? Porque la diferencia entre la vida de tu abuela y tu madre y la tuya siempre es muy grande. Entonces, no sé si en el mundo, en el mundo en que nosotros nos movemos hoy en día, por ejemplo, también veo que hay, con respecto a la indumentaria tradicional, aquí en España, yo creo que también hay un poco ese ambivalismo entre queremos conservar lo antiguo, queremos retomar tradiciones que a lo mejor nos han contado nuestras abuelas o nos han contado nuestras madres, pero no queremos perder nuestra modernidad actual o nuestra forma de vivir la vida.
Y yo creo que en ese impasse, aquí también me da la sensación, sobre todo, Concha, tú que trabajas en relación con esta indumentaria tradicional española, yo creo que aquí en España también ha habido un poco ese intento de recuperación de lo antiguo o lo tradicional como parte de nuestra identidad actual y como parte de nuestra, como para definir un poco lo que somos hoy en día y de dónde venimos. Bueno, por lo que yo veo, en lo que está pasando en España, es que bueno, la fuerza de la tradición, la fuerza de la cultura, pues por fortuna se mantiene, es fuerte. Se mantiene como escenario, se mantiene como día grande de festivo, como el día que te pones esas ropas que están guardadas en el arcón, es cuando sacas a pasear esos grandes tesoros que guardas, como son las joyas y los trajes, y bueno, pues se revitaliza algo que tuvo mucho sentido en el pasado, que era como era una boda antigua, porque la boda sefardí parece ser que duraba 7 días. La boda aquí también duraba 7 días. En algunos lugares se representa, por ejemplo, es muy bonita la boda de la Gartera, que la representan, pero claro, no la representan durante 7 días, es un resumen. Y bueno, pues todo esto que tenemos ancestral, que han hecho nuestros abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, todos estos trajes donados ahora que digamos que están en desuso, pues es un desuso parcial, un desuso temporal, porque cuando llega el día de la fiesta, pues se sigue manteniendo. Yo pienso que es importante que lo mantengamos. A lo mejor hay personas que piensan que es un folclore, que es algo que ya no tiene sentido porque no nos regimos por los mismos patrones, ni familiares, ni económicos, ni muchísimo menos. Pero bueno, oye, la sociedad evoluciona, la sociedad cambia, los trajes cambian. Estos mismos trajes que estamos viendo son antiguos, como los que acabamos de ver esta mañana. Pero estos trajes se están haciendo modernos. Se hacen modernos y se destruye un poco la esencia, en muchos casos, porque se incorporan muchas cosas que no tienen en el original, se barroquizan un poco, ¿no? Se llegan al extremo decorativo. Y bueno, en ese afán de ser el más original, pues llevas una tela que no se corresponde, o sea, ya digamos que caes ya en el disfraz. Y bueno, pues, ¿qué se hace con la tradición y qué se hace con la modernidad? Pues son lenguajes bien diferentes, como ya ha apuntado ella, Angie, pero que conviven como hemos convivido los pueblos y como estamos conviviendo el pasado con el presente. Y tratamos de construir un futuro como resultado de ambas cosas. O sea que yo creo que es una línea del tiempo, una línea del tiempo que no se interrumpe, no se ha interrumpido de momento y que por ahí estamos marchando. El hecho, evidentemente, de que la mujer no tenga el mismo papel hoy día que tuvo entonces es evidente. Y que estamos luchando por unos derechos que antes no tenían estas mujeres, que estaban todo el día en casa y, en fin, con un rol muy distinto al actual, pues es una realidad, pero que yo pienso que hay que convivir con ella, hacerlo lo más dinámico posible y lo más agradable, ¿no? Porque tampoco las rupturas tampoco nos van a conducir a nada, esa es mi opinión. Yo creo que las cosas pues tienen un recuerdo y ese recuerdo tiene mucho valor. Yo hago mucho trabajo de campo y yo lo que pregunto es a las ancianas que me digan cosas que me parecen muy importantes, porque si no conocemos nuestro pasado reciente, no podemos conocer nuestro futuro. O sea, yo creo que hay que continuar esta línea del tiempo
conviviendo. Muchas gracias. Zor me comenta que quiere hacer una pequeña intervención. Yo creo que a lo mejor también es interesante, desde el punto de vista que estábamos hablando de las diferentes culturas, que nos haga como cierre una pequeña reflexión sobre esa diferencia con la novia árabe, para que veamos un poco las tres culturas de las que hemos hablado y con ello, si no tenéis algo más, ya que para que tengamos un poco las tres visiones. No sé si, Sonia, ¿querías comentar algo? Que el traje está perdurando. En la diáspora continuamente hay noches de berberisca por todas partes, en Nueva York, en Miami, en Caracas, en París. Bueno, en Madrid, por supuesto, hay una gran comunidad. Y no solamente eso, si es que me piden trajes de berberisca, normalmente es una misvá prestar, es decir, es una buena acción, está considerado en el judaísmo si prestas el vestido. Y si hay gente que tiene medios, te lo piden. Y por favor, dame a hacer un traje. Yo doy a hacer el traje exactamente la réplica. No hago nada nuevo, ningún modernismo. Hago copie d'ancien, copia de lo antiguo, ¿ok? Y he mandado así en Caracas. Digo, bueno, ¿para qué quiere? Me dice, para mis hijos, para mis nietos. Quiero tener el vestido para que perdure. Voilà. J'ai fait aussi une pour Zor. Sí, es verdad, he hecho para Zor. Ça, je porte le caftan marocain des musulmans et des juifs. Donc, Je n'ai pas entendu ce qu'il a dit. Zor a dit à Sonia qu'elle lui avait demandé une copie Ella tiene un vestido que yo le j'ai le mandé a caftan hacer. juif et le caftan musulman Elle marocain. voulait avoir les caftans juifs et les caftans marocains, tous les deux. Oui, en espagnol. Y no, Perdón. y que no olvidéis que en el judaísmo hay una cosa muy importante que es el zehor. Recuerda, siempre te dicen, recuerda la salida de Egipto, recuerda. Eso continuamente nos lo están machacando. Todos los sábados, todas las Pascuas, hay que recordar. Entonces, si recordamos lo que ocurrió hace 4.000 años con el Pesaj, con todas las Pascuas, ¿cuánto y más no vamos a recordar el vestido? Ok. Pues ella Donc, comentaba eso, que ella tiene una copia de un traje judío y de un traje musulmán. Entonces nos va a comentar un poquito sobre el kaftán musulmán de novia y con esto ya cerramos la intervención, ¿vale? La mesa. et j'enchaîne de cette idée. Parce qu'en fait, vous dites traje de berberiska. Sí. Traje de berberiska, c'est le nom espagnol ou le nom en haketia Sí. de ce costume juif andalou. La keswa kebira ou la grande Non, non. robe. Mais vous n'avez pas mentionné que soit le kibira. Bon. Alors, expliquez, allez-y, traduisez. C'était dans mon introduction, Non, non, mais mais comme je n'ai pas eu le temps, traduisez ce que je viens de dire. Il faut traduire ce que je dis. ella You quería should decir, translate what I'm saying. quería decir que no hemos hablado, o sea, hemos hablado del traje de berberisca, que es el nombre español, pero que es muy importante pronunciar el nombre árabe, que es el, bueno, Oui, ella lo dirá c'est-à-dire mejor, pour préserver la mémoire d'une société ou d'une population, que para transmitir y conservar la memoria de una tradición y de una sociedad, et pour écrire l'histoire, para escribir esa historia, aujourd'hui, on se base sur des vêtements, sur des costumes. que estamos hablando de vestidos, de trajes, Et justement, c'est-à-dire pour retracer, tracer, écrire l'histoire commune et partagée de cette histoire andalouse partagée entre le Maroc et l'Espagne, para hablar de esta transmisión, de esta cultura compartida entre el Marruecos y España, traje de berberiska, traje de berberisca, appelé en arabe au Maroc soit kbira. que en árabe marroquí se llama C'est un mot. Swakebira. Soit kbira. Swakebira. Nosotros diríamos que Swakebira. Ça veut dire le grand costume ou le costume d'apparat, la grande robe. En français, c'est la grande robe, la costume d'apparat, o sea, el vestido de aparato, como comentaba antes Concha, que también lo ha dicho, el vestido grande, el de las grandes circunstancias. Justement, pour écrire l'histoire, il faut préserver, enfin, soit le kbira ou bien traje de berberiska, c'est un modèle, c'est le bon exemple par excellence pour retracer et réécrire cette histoire. Es un ejemplo paradigmático para reescribir esta historia, este traje de berberisca. Et justement, pour être
c'est-à-dire pour préserver cette histoire dans sa globalité, il ne faut pas négliger la terminologie utilisée. C'est-à-dire, au Maroc, on appelle traje de Berberisca, au nord, dans les villes du nord, Tanger, Tétouan, Chaouen, Larache. Que traje de berberisca se llama en las ciudades del norte, Tetuán, Tánger, Larache. Le nord du Maroc, les juifs du Maroc, dans le nord du Maroc, ils disent traje de Berberisca, alors que dans l'ensemble, le reste du Maroc, les juifs appellent ce costume en arabe, soit kbira. Y en el resto de Marruecos, los judíos lo llaman por su nombre en árabe, el keswa kebira. Et tu as rappelé ça, tu as dit qu'on le porte. Ah oui, et en fait, ce costume-là, c'est-à-dire on le porte dans une soirée ou bien dans une soirée spéciale pendant le mariage qu'on appelle la soirée de henna. La noche de la henna, la noche de berberisca se llama también la noche de la henna, que tiene mucha relación con el mundo árabe. Et oui, et cette soirée de henna, elle est commune et partagée entre juifs et musulmans du Maroc. Es una jornada que es compartida entre los judíos y los musulmanes. Los dos celebran la noche de la henna. Et d'ailleurs, même cette traje de Berberiska ou Kswa Kbira, elle est portée pendant la cérémonie de henna. Et c'est une robe en fait ou un caftan qui est en velours brodé au fil d'or. Et la musulmane, il porte la même chose, c'est-à-dire un caftan, il doit être en velours brodé au fil d'or pour la soirée de henna. Vale. Y entonces en la noche de la henna, igual que la mujer judía porta este traje de berberisca o este keswa kebira, que está realizado en terciopelo y bordado en oro, la mujer musulmana porta un traje, un kaftán, que también está realizado en terciopelo y en hilo de oro. Justement, parce que pourquoi moi j'ai dit kaftan? Nous au Maroc, on dit, c'est-à-dire il y a plusieurs kaftans au Maroc, mais il y a 3 principaux styles de ce kaftan marocain. Il y a celui de Rabat, de Tétouan et de Fès. Puis après, on ajoute le kaftan juif. On dit Kswa Kbira. C'est-à-dire Kswa Kbira au traje de Berberiska, c'est un kaftan comme d'autres, ou un kaftan parmi d'autres. Vale, porque el kaftán, hay diferentes tipos de kaftán en Marruecos, 3, aparte del keswa kebira, que se añade a estos modelos. Son cada uno de una ciudad. No me acuerdo ahora mismo, has dicho Fès. Je comprends pas. Vous avez dit de trois villes, Fès. Il y a toujours, c'est-à-dire dans l'histoire, si vous voulez, l'histoire du costume traditionnel marocain ou bien du kaftan marocain, les plus grands kaftans, c'est le kaftan de Fès, le kaftan de Tétouan et le kaftan de Rabat. Puis tu as le kaftan juif, on l'ajoute, c'est le Kswa Kbira. Le kaftan juif. On dit le kaftan de la mariée juive. Dans quatre trajes. Ça veut dire on ne le rejette pas, ce kaftan. C'est un autre style, c'est un genre de ces kaftans marocains. Et donc, lo añaden como un tipo más de vestimenta marroquí. Il y a des choses, en fait, plein de similitudes qui rassemblent ces kaftans-là. C'est-à-dire ils sont tous de la même matière, ils sont tous en velours, ils sont tous brodés au fil d'or. Que todos los tipos están realizados en terciopelo y en hilo de oro. Sí, yo creo que lo va a contar ahora. Elle dit s'il y a une substitution dans le monde arabe de différentes pièces par une seule. J'ai pas compris. Le vêtement arabe, il n'a pas beaucoup de pièces, il y a une seule pièce. Non, lorsqu'on dit kaftan, déjà, c'est une seule pièce. Kaftan, es una sola pieza. Mais au Maroc, nous avons 2 types, si vous voulez, de kaftan. Nous avons le kaftan qui se compose d'une seule pièce. À la base, il est soit en velours, soit en brocart. Et nous avons un deuxième type de kaftan qui se compose de 2 ou 3 pièces avec un serrouel. Ça, on l'appelle takshita. Takshita, vale. Voilà. Hay dos tipos. Hay uno que es solamente una pieza de indumentaria y hay otro que está compuesto de varias. Y que es takshita. Takshita. Et donc, ce qu'on peut dire, oui, c'est-à-dire là, c'est-à-dire une chose sur laquelle on peut insister, que le Kswa Kbira ou le traje de Berberiska, c'est un kaftan parmi d'autres kaftans au Maroc. C'est pas quelque chose de... C'est pas un kaftan parmi d'autres. On l'appelle maintenant. Pardon, c'est pas un kaftan Non, parmi c'est-à-dire non, tu n'as pas compris ce que je veux dire. C'est un kaftan, c'est un genre de kaftan parce qu'il est en velours brodé au fil d'or. Voilà, parce que c'est cette matière qui rassemble entre les autres. Ella dice que sobre todo es la materia lo que hace que sean... que están realizados en la misma materia, que por eso se considera como otro tipo más. Et donc, je peux continuer?
C'est-à-dire les termes arabes. Sí, vous avez 2 minutes. Oui, C'est fini. donc la traje de Berberiska ou Kswa Kbira, c'est le caftan de la mariée juive au Maroc. Et donc, Sonia et vous-même, vous avez parlé de la jupe, Jilteta, Zilteta ou Saya, d'accord? Et dans le corse, ce que vous avez dit, Gambaz, mais il y a d'autres, par exemple, le plastron, on l'appelle Ktif, بالعربية, plastron. Le plastron, on l'appelle Ktif. C'est-à-dire, il y a l'équivalent en arabe pour chaque élément. Dice que tiene los nombres de las diferentes piezas tienen el equivalente en árabe. O sea, cada pieza tiene un nombre en árabe. Pero también es verdad que cada pieza tiene un nombre en sefardí. O sea, en ladino un nombre para cada. La falda, por ejemplo, se llama giraldeta. Y geltita o celtita, ¿no? Gelteta, on dit gelteta, on dit saya. Hay un nombre árabe y hay un nombre judío y hay un nombre. Et saya, c'est espagnol, je pense. C'est espagnol. Puis après, vous avez la ceinture, on appelle kusaka. Pero la saya normalement, c'est antérieur. C'est intérieur. Sous Ah la oui, jupe. d'accord. Ouais. Parce que oui. La saya normalmente va por debajo de la falda. La saya es como la enagua, ¿no? Una falda fruncida. Pero es un tipo de falda que va por debajo, ¿no? De la interior, que no se ve. O sea, no es la falda que se ve. La saya es como una especie de enagua o una sulf. Como una falda que va por debajo de la falda normal, ¿no? C'est une jupe qui ne se voit pas. La saya, c'est une jupe qui va sous la jupe qui se voit. C'est ça, ils disent qu'il y avait plusieurs sayas sous la gelteta. Il y en avait, ouais. Plusieurs. Sí. Donc voilà. Et il y a la ceinture qu'on appelle kerzia o kusaka. Sí. Que eso, para la cintura también, la cinturón, que hay también diferentes nombres. Et le festoul qu'on appelle shan. Y el festoul s'appelle shan. Shan. El festoul es el velo. Et vous avez le foulard pour la tête qu'on appelle sebnia. Et c'est aussi un élément partagé entre la juive et la musulmane. Y el fular que se llama sebenilla en árabe. Voilà, et dans les mariages, il y a toujours la coiffe qui est partagée entre la juive et la musulmane. Y que la parte de arriba, lo que llevan en la cabeza, es compartido entre los judíos y los On ne musulmanes. peut pas porter le caftan du mariage sans rajouter la coiffe. Que no te puedes poner un traje de novia si no tienes no sé cómo se llama, bueno, el conjunto, me refiero de las cosas que llevan en la cabeza. El tocado, que no me salía el nombre, perdón. Généralement, il y a une ressemblance telle entre le caftan de la mariée musulmane et le caftan de la mariée juive au Maroc. Que por eso hay tantas resemblanzas entre la vestimenta tradicional de la novia judía y de la novia musulmana. Et même les couleurs, parce que les couleurs classiques du caftan marocain, par exemple, avant, il y avait le violet, qui est utilisé dans les villes du nord, Tanger, Tétouan. La musulmane comme la juive, elle porte la couleur violet dans son caftan. Que también los colores están relacionados. Aquí, por ejemplo, es violeta, ¿no? Oui. Que el violeta es uno de los colores más. Pero bueno, aquí nos has traído otros. C'est à Tanger, Tétouan, pour la musulmane et pour la juive. Et à Rabat. Se porta en Tetuán. Et à Rabat, on utilisait le rouge bordeaux. Y luego el rojo, que se usa à Rabat. À Rabat. Rabat. Ah, Rabat. À Rabat. Rabat. In Rabat. Juif comme la musulmane, c'est-à-dire la juive et la musulmane, ils portent la même couleur. Siempre llevan el mismo color los judíos y los musulmanes dependiendo de la ciudad en la que estén. Et le vert, c'était utilisé dans les villes de l'intérieur du Maroc. Y el verde que era utilizado más en las ciudades del interior de Marruecos. Surtout à Fès et à Meknès. En Fès y en Knes. Souvent on dit oui, le vert c'est une couleur musulmane, c'est la couleur. Porque el verde es el color de los musulmanes. Et là, la question qui se pose, les femmes juives de Fès, il y a des kswa kbira, il y a des trajes de berberiska en vert. Y hay trajes de berberisca que están realizados en verde, que es el color musulmán por excelencia. El verde, que es el color del Islam. Por eso, es lo que estábamos hablando. En Tetuán, más bien es azul marino o bleu nuit, lo que llaman bleu nuit o violeta, porque la gente de Tetuán son consideradas gente muy discreta. En Tánger, por ejemplo, y Rabat, que somos más... Tétouan, ça c'est Tétouan. Hacia afuera, hacia la calle rojo, en los rojos. Oui, rojo, le rouge bordeaux. Bordeos y rojos. Aquí algunas fotos que nos había traído Zor de kaftán de novia musulmana. Sí, ça, y a des Que, bueno, como nos decía eso, había muchas. Supongo que
je comprends que les similitudes sont pas aussi c'est le velours, sino les brodures qui sont aussi, ils sont brodés. Oui, ils sont Están brodés. todos C'est la realizados même en broderie. terciopelo y bueno, aquí se ve, por ejemplo, que esto es lo mismo galón dorado que utiliza el traje de Berberisca. Y estos muchos bordados también tienen mucha similitud, deben de ser bordados también en hilo de oro, ¿no? Son de brodure en fil d'or. Ça, c'est une ceinture? Ça, non, c'est C'est pour la tête? frontal, pour la tête. Es esto de aquí de arriba es una diadema. Las FIFA. o el Como gemar, las FIFA, o el como las gemar. FIFA o el gemar. Gemar, oui. Bueno, pues queríamos cerrar con esta parte porque es verdad que al final en España y en Marruecos creo que todos definimos nuestra cultura o deberíamos definir nuestra cultura como una mezcla a partes iguales de cultura judía, musulmana y cristiana, porque al final es lo que nos define y no deberíamos de olvidar estos orígenes que nos permiten ser lo que somos hoy en día, porque al final muchos de nuestros postres tienen origen judío, muchos de nuestros nombres tienen origen árabe y y muchas de nuestras tradiciones tienen un origen también en ese mundo anterior. La monde. La monde. Bueno, muchas gracias a todos por haber venido. Espero que haya sido dinámico, que era lo que pretendíamos. No sé si le hemos dado posibilidad a todo el mundo. ¿Es que alguien del público querría hacer alguna pregunta para cerrar? ¿Alguien le ha quedado alguna duda? ¿O tiene...